Entonces pregunta, ¿si están viendo allá en sus pantallas la guía de trabajo? Sí, profe. Sí, Listo, Sí, profe. profe. listo, muy bien. Entonces verán, ¿no? Voy a ir directo al grano, ¿listo? Me voy a ir derechito a lo que es las actividades, ¿sí? Varios no me están contestando la primera pregunta, ¿sí? Varios no están contestando esa primera pregunta, ¿sí? Entonces están entregando el desarrollo de la La 2, flauta la tiene 3 y la sonido 4, pero no están entregando la primera. La mayoría están haciendo eso. Varios que me han entregado trabajos. Caterine Cleves, apaga el micrófono. Ujú. Entonces, varios no me han entregado esa primera. Miren, es que dice, la flauta dulce es un instrumento de sonido determinado o indeterminado. Entonces, para ello ustedes tienen que dirigirse a esta parte, a sonidos determinados y a sonidos indeterminados, ¿sí? Entonces, mire que los sonidos determinados son los que también llamados melódicos, ¿sí? Melodía pues son los que se puede tocar canciones, ¿sí? Con notas, ¿sí? Entonces aquí es clarito lo que dice, entonces ahí es lo que ustedes deben ubicar. Y miren que los indeterminados son los que no son melódicos, o sea, los que no se pueden tocar melodías, ¿sí? Cantos, y eso no se puede hacer con un instrumento que tenga sonido indeterminado. En ese caso dice un sonido, no producen notas, ¿sí? No producen notas musicales. Notas musicales pues son do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Esas son notas musicales, ¿sí? Entonces, según eso, ustedes deben de contestar la primer pregunta, ¿sí? Si es un sonido determinado e indeterminado. Si, ejemplo, ustedes colocan que es determinado, ustedes tienen que decir por qué, ¿sí? Entonces, esa información, pues ustedes la pueden sacar de acá. Si ustedes contestan determinados, algo de esa información ustedes la pueden sacar de esta parte. Y si contestan que es indeterminado, ¿sí? Pues también hay que sacarlo de acá. Pero entonces sí les recomiendo leer bien. A mí pues en las guías de trabajo siempre me gusta como ponerlos a analizar a ustedes. Y esa pregunta es de análisis, ¿sí? Esa pregunta es para saber si ustedes entienden esto de acá, ¿sí? Cuando se habla de determinados son instrumentos melódicos, ¿sí? Que producen melodía, que producen tonos, ¿sí? Que producen notas musicales, mientras que los instrumentos que tienen sonido indeterminado no producen melodía, ¿sí? No son lineales y no producen tonos. También pues que no producen notas. Esperan un momentico, contesto una llamada. Listo, jóvenes, entonces pues... eh, entonces lo que les decía, ustedes pues lean bien allá para que ustedes sepan a ver si la flauta es un instrumento determinado o indeterminado, ¿sí? Si su sonido, ¿no? Estamos hablando del sonido, que si es determinado o indeterminado, y argumenta tu respuesta, decir, bueno, ¿por qué es que es determinado o por qué es indeterminado? Entonces leer bien, ¿no? Si ustedes contestan una de estas que no es, sí, porque solamente es una opción que es buena, pues igual hay que analizar bien, igual así la contesten y si no está bien contestada, pues sería mal, ¿sí? Entonces analizar bien, ¿sí? Recordemos que sonido determinado son instrumentos que pueden hacer melodía, que tienen notas musicales. Y sonidos indeterminados son los instrumentos que no tienen notas musicales, que sí se puede hacer ritmo, ¿sí? Como el tambor, como esos instrumentos, pero que no se puede hacer melodías, ¿sí? Y pues por ende pues no tienen notas musicales. Entonces para que lo tengan bien en cuenta, para que respondan esa pregunta uno, porque muchos no me han respondido esa pregunta. La actividad 2 también hay una confusión aquí, ¿sí? Hay algunos que contestan unas bien, pero otras mal. Sonidos artificiales, pues son sonidos que son producidos por artefactos que ya ha hecho el hombre, ¿sí? Eh, pero entonces por aquí alguien me había puesto golpe de palmas, ¿sí? Como hacer esto.
eso sea como sea es un sonido natural, ¿sí? Eso es un sonido natural porque no hay como le dijera, un artefacto ahí que haya hecho, que haya sido hecho por el hombre para producir ese sonido. Las palmas pues es algo natural que nosotros tenemos, entonces deberíamos de ubicarlo es acá en sonidos naturales, ¿sí? Sonidos artificiales, pues lo que encontramos es el sonido de un motor, ¿sí? Porque ese sí es un artefacto hecho por el hombre. El sonido de un saxofón es un instrumento musical que es hecho por el hombre. Entonces, el sonido de un tambor, o sea, puras cosas que el hombre haya hecho y que pues producen un sonido, ¿sí? Entonces hay muchísimos y sonidos naturales, pues encontramos el habla, cuando ahorita que yo les estoy hablando, eso es un sonido natural, ¿sí? Encontramos pues los cantos de las aves, el ladrido de un perro, pues sonidos de animales, lo de la naturaleza, el sonido del viento. Entonces miren que no es tan difícil esto, ¿sí? Entonces eso es la aclaración que quería hacerles, que lo que es esto, aplaudir. Ese es un sonido natural, ¿sí? Porque es que ahí no hay un artefacto. Sí, el hombre lo está haciendo, pero es que los animales también pueden hacer sonidos también extraños. Ellos pueden hacer sonidos extraños también, ¿sí? Pero utilizan su cuerpo. Y en este caso estoy utilizando mi cuerpo para producir un sonido. Y ese sonido es natural, no es artificial. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? El cantar, ¿sí? Cuando alguien canta, eso es un sonido natural, ¿sí? Ese no es un sonido artificial, ¿sí? El cantar, eso es algo natural que tenemos todos los seres humanos. Entonces, ¿entendido hasta ahí lo que es la pregunta 1 y la pregunta 2? Sí, profe. Sí. Listo, muy bien. La actividad 3, aquí sí que pondrán mucha atención porque aquí muchos se han confundido. Sí lo han desarrollado todo, pero entonces hay algunos que no han desarrollado bien. Entonces, lo que yo quiero que tengan en cuenta aquí es esta parte cuando dice acciones que representan sonidos. Acciones que representan sonidos. Eso es bien importante. Miren que los verbos, si nos vamos a español, el verbo es una acción, ¿sí? Es una acción. Por ejemplo, un verbo, el verbo cantar. El cantar es una acción, ¿sí? Pero entonces cantar, esa acción produce sonido, mientras que hay otras acciones que no necesariamente producen sonido. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces no confundir acción o verbo con sujeto, ¿sí? Porque aquí, ejemplo, en la 1 varios me habían puesto número, ¿sí? Le habían puesto aquí. Y número no es acción, ¿sí? Número no es acción, ¿sí? Entonces, aquí en la 1 vemos a una profesora que está haciendo una acción, ¿sí? Ella es la que está haciendo una acción y esa acción produce un sonido como tal, ella está haciendo algo. Alguien puede decir, no, ella está moviendo las manos, pero el hecho de mover las manos nomás, sí es una acción, pero no produce sonido. Entonces, ¿qué puede hacer ella? ¿Qué puede hacer un profesor? Está aplaudiendo. No. Se está riendo. En la 1 no, Sonríe. en la 1 no se está riendo, miren, ella está moviendo las No, la manos 5. y está indicando algo, miren, esto es un tablero, lo de atrás es un tablero lo que tiene ella. Y ella está indicando algo. Entonces alguien decía, profe, ella está explicando. Claro, pero entonces esa palabra no alcanza aquí, explicando no alcanza aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué hace uno con la boca? ¿Qué movimiento hace uno con los labios para poder explicar? ¿Qué es lo que ella tiene que hacer antes de explicar con la boca para... Hablar, profe, hablar. Eso sí ven, la uno es hablar. Esa es la respuesta correcta de la uno, ¿sí? Hablar. Profe, Sí, dígame. ¿usted puede comenzar ahí donde están esos números? Claro, esa es otra, que algunos habían empezado, ejemplo, aquí en la 5 habían empezado algunos desde este cuadro. No, se empieza desde donde está el número. Desde ahí se arranca, ¿sí? Desde donde está el número
ahí colocan la primera letra. Si es hablar, entonces hablar es con H, entonces la H iría aquí, en la primera casilla, y de ahí distribuyen las demás letras. Entonces, si es hablar, claro, ella lo que está es hablando ahí, ¿sí? Esa es la acción que produce sonido. Cuando nosotros hablamos, esa acción produce un sonido. Otro error que hay aquí en la 3, ¿sí? Entonces, si ya les da hablar aquí, ojo, en la 3 no es aullar, porque ya no les da, ya aquí ya la segunda... Es ladrar. Eso, muy bien, es ladrar. Entonces, el perro está abriendo la boca, ¿sí? Entonces el perro una de dos, ¿está aullando o está ladrando? Entonces, aquí es ladrar. ¿Ven? Ahora sí, la 5, también donde no han sabido ubicar. Aquí pues la niña se la mira alegre, ¿sí o no? Pero miren las manos, ella está queriendo hacer algo con las manos, ¿sí? Aplaudir. Muy bien, esa es. La que tú dijiste, esa es. Y mira que como aquí aquí dijeron que era hablar, termina en R. Entonces si tú le colocas aplaudir, es esa porque terminó en R también. Entonces esa es la que hay que colocar en la 5, ¿sí? Profe, pero ahí también cabía sonreír. Puede ser, sí, puede ser también sonreír. Puede ser, es válido. O cualquiera de las dos. Claro, pero entonces aplaudir por la cuestión de que está con las manos como queriendo hacer este movimiento, ¿sí? Como queriendo hacer este movimiento, ¿sí? Y entonces porque como la música pues también da alegría, entonces pues aparece esa parte. Yo lo digo por la cuestión de que las manos las manos nos dice algo aquí. Si fuera solamente sonreír nomás, las manos no tuvieran de pronto esta posición, ¿sí? Entonces, es que la cuestión de esto es analizar bien las imágenes, ¿sí? La 2, sí, fácil, todos la hicieron bien. La 2, ¿cuál es? Según esto, entonces. Cantar. Ajá, muy bien. Y la 4 también, la mayoría la hizo muy bien, porque aquí aparece un señor con un martillo, ¿sí? Entonces, Martillar. esa cuestión es martillar. Entonces ahí quedarían la 1, hablar. La 3 es ladrar, la quinta es aplaudir, la 2 es cantar y la 4 es martillar. Entonces miren que todas esas acciones producen sonido. Todas son acciones, son verbos que producen sonidos. Entonces yo creo que ahí pues ya quedó resuelta esa actividad. Pues eso es todo con la actividad 3, ahí ya quedó resuelta. Si de pronto... Ajá, sí, diga. El crucigrama toca pasarlo al cuaderno, uno lo puede hacer en la guía. Yo lo pasé al cuaderno. Pues los que tienen la guía lo pueden hacer ahí en la guía, ¿no? Y otros sí se dieron a la tarea de pasarlo al cuaderno y eso está bien. La 3 era ladrar. L-A-D-R-A-R, ladrar, ¿sí? Porque algunos le habían puesto aullar, pero es que aullar no les da, vea, A-U-L-L, no les da aullar. No, y tampoco pues ya al colocar una U aquí, se les descuadra con la 1 ya. Entonces pues, esa sí había que colocarla como es. Entonces ladrar. Bueno, ahora sí con la actividad 4. También hay algunos que están confundidos, ¿sí? Porque por Eso ejemplo... de delinear, diga, profe. Sí, entonces aquí hay que tener en cuenta estos conceptos de acá. Lo que son sonidos determinados y sonidos indeterminados, ¿sí? Entonces, los determinados son los que producen melodía. Aquí encontramos un instrumento que es un xilófono y ese sí produce melodía y ese sí lo habían puesto bien, que lo ubican aquí en determinado. Esta es una guitarra eléctrica o algunos piensan que es un bajo, pues así fuera un bajo también es un sonido determinado porque produce notas musicales. Bueno, con estos no hay problema. El problema es con los demás, ¿sí? Con la pandereta
las maracas me los están colocando en determinado. Y no es determinado, mucho cuidado. Porque es que y yo les sé colocar, ahí en la corrección les sé colocar, la pandereta no hace melodía, les sé colocar. ¿Sí? Es porque al decirles eso quiere decir que está mal ubicada, no es en determinado esta, ¿sí? Porque los instrumentos que no producen melodía, que no tienen notas musicales, se los ubican en sonidos indeterminados. Entonces, para que corrijan esa parte. Entonces, hay varios que habían cogido tanto las maracas y la pandereta los habían puesto aquí en sonidos determinados, no. Aquí solamente en determinados son los instrumentos que producen melodía, que producen notas musicales, ¿sí? En este caso, la pandereta y las maracas no producen notas musicales, entonces no iría aquí en sonidos determinados. Y pues estos sí son fáciles, la moto y un trueno o un rayo, pues son sonidos Determinados porque no forman sonidos musicales. Eso, y son desagradables también. Un sonido determinado. Ajá. La moto es un sonido indeterminado, ¿sí? Porque no produce notas musicales. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Entonces, aquí algunos pues se habían equivocado. Pues que les digo, son actividades sencillas. Todo está en la guía de trabajo. Aquí pues nos estamos valiendo de una clase virtual, pero para resolverla no es necesariamente, o sea, pues necesario, valga la redundancia, no es necesario tanto una clase virtual, porque es que los contenidos están en la guía de trabajo, ¿sí? Solamente que hay que leer, comprenderlos bien para resolver todas estas actividades de acá. Entonces, pues, eso era todo lo que había que hacer, ¿sí? Eso era todo lo que había que resolver. Entonces, pues, si no lo han hecho algunos, pues pónganse a desarrollar la guía de trabajo, que ya pues se aclaró, todo ya se aclaró para que pues puedan desarrollarla bien, ¿listo? ¿Alguna pregunta? Profe, consideramos la 1, ¿cuál es la 1? La 1 es... Yo no, profe, porque yo ya le entregué Ajá, la guía al taller y ya usted me dio nota. sí. La 1, lo que está haciendo la profesora es hablando, pero entonces aquí hablando no cuadra, entonces sería hablar. Esa es la 1. Hablar. Listo. ¿Otra pregunta? Profe, Sí, dígame. profe, ladrar no quedaría con la 1, porque ahí hay un H. No, pero en hablar queda aquí, la H queda en el 1. Es que hay que colocar desde la casilla 1, desde donde está el número, desde el inicio, desde ahí hay que colocar la H, hay que colocarla aquí en el 1. Y ahí sí le da hablar. Y la A le quedaría aquí en esta segunda casilla. Entonces si es ladrar, si le queda, vea, L, A, y ahí le queda lo demás, ladrar, en la 3. ¿Sí? Es que ustedes tienen que poner desde la casilla. O si no, yo el número lo colocaba afuera. Entonces, ejemplo, si yo hubiera querido este ejemplo, este 5, yo lo hubiera puesto acá afuera, como aparece en otros crucigramas. Pero cuando está aquí, así, quiere decir que la letra hay que colocarla desde aquí, desde la primera casilla. Así está el número ahí, pero desde ahí hay que colocar la primera letra de la palabra. ¿Listo? Entonces, yo creo que con esto ya quedan resueltas las dudas. El plazo pues máximo para entregar esta guía de trabajo es hasta el viernes. Les recomiendo entonces pues los que no hayan entregado ya irse poniendo al día, ¿no? Para entregar ya esta guía de trabajo, ¿no? Y dejamos ahí porque ya pues yo creo que ya están resueltas todas las dudas que había, ¿no? Listo, profe. Listo, entonces pues ya nos miraríamos para la otra semana para resolver la guía de trabajo número 3, la nueva guía de trabajo, ¿sí? Entonces, ya pues quedaría solamente que los que no hayan entregado, desarrollar la guía de trabajo para que la entreguen lo más pronto posible, ¿listo? Entonces, que tengan un resto de mañana feliz. Y... Profe, Ajá, sí, ¿va a haber dígame. más clases? ¿Va a haber más clases ahorita? Pues no, conmigo ya terminamos aquí.
Y pues yo no sé si ustedes tengan clase a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana deben de tener alguna No, clase profe, ustedes. ahorita de la mañana primero se descanso y ahorita de las 9 hasta de las 9:30 hasta las 10 tenemos descanso. A las 9:30 se termina su clase. Sí, pero pues ya igual como ya está explicado todo, ya yo creo que ya es más que suficiente y aprovechen Ah, bueno. ahorita para pues que acaben de desarrollar la guía y si ya la han desarrollado, desarrollen otras guías. ¿Listo? Listo, Bueno, entonces. profe. Bueno, Sí, así profe, ya quedamos. aquí la estoy desarrollando. Listo, muy bien. Entonces, así quedamos. Bueno, entonces, chao, chao, pues ya nos vemos. ¿Listo? Chao, profe. Bueno, ¿Listo? profe, chao. Chao, chao, Chao. Chao, profe. Chao. chao. Chao.